Mi suegra se metía demasiado en mi relación, así que empecé a contarle cosas falsas y la dejé en ridículo. Desde el primer día que conocí a mi suegra, supe que iba a ser un problema. No porque fuera grosera o abiertamente hostil, sino por algo mucho peor. La mujer tenía una obsesión enfermiza con la vida de su hijo. Lo entendí en nuestra primera cena juntos, cuando ella, con una sonrisa dulce y una mirada afilada como cuchillo, me preguntó si yo sabía preparar su platillo favorito. No el mío. No el de ambos. El de su hijo. Cuando respondí que no, su sonrisa se amplió con un aire de superioridad. No te preocupes, mi amor, me dijo condescendiente. Yo te puedo enseñar cómo le gusta. No sé qué fue peor, si la frase o la manera en que mi novio asintió con una sonrisa, completamente ajeno a la guerra fría que su madre acababa de declarar. Con el tiempo, la situación solo empeoró. Mi suegra tenía una opinión sobre absolutamente todo, cómo debía vestir, qué debía cocinar, cómo debía limpiar la casa, qué planes eran los mejores para nosotros. Y lo peor es que no eran simples comentarios. No, ella tenía la habilidad de hacer que cada sugerencia sonara como una ley. El azul no te favorece mucho, querida. Deberías probar con colores más cálidos, decía con una sonrisa encantadora mientras tomaba la manga de mi blusa como si estuviera evaluando una tela de mala calidad. Ay, cielo, ¿de verdad van a comprar un auto sin consultarme? Yo sé mucho sobre eso, no quiero que los estafen, cariño, las mujeres a veces no se dan cuenta de que los hombres necesitan espacio, ¿sí? No los sofoques con tus cosas. Y la joya de la corona, mi hijo merece lo mejor. La primera vez que le escuché decirlo, casi me atraganto con mi café. ¿Qué quieres decir con eso? Le pregunté, tratando de no sonar a la defensiva. Nada, mi amor, respondió con una sonrisita que decía todo lo contrario. Solo que a veces las mujeres jóvenes no entienden lo que significa cuidar a un hombre de verdad. Pero bueno, yo estoy aquí para guiarlos. Eso lo decía con la mano sobre la de mi novio, como si fueran un equipo y yo solo estuviera de paso. Intenté hablar con él muchas veces. Le expliqué lo incómoda que me hacía sentir, cómo se metía en cada aspecto de nuestra vida. Pero él siempre tenía la misma respuesta, es su manera de demostrar cariño, hasta que un día me harté. No fue un evento en particular, sino la acumulación de pequeñas situaciones que me hicieron explotar. Como la vez que ella le sugirió a mi novio que me hiciera un chequeo médico porque me veía más llenita. O cuando nos llamó a medianoche solo para asegurarse de que él hubiera tomado su medicina para la gripe. O cuando insistió en reorganizar mi cocina porque así era más funcional. Entendí que no importaba cuánto intentara razonar con ella o con mi novio. Mi opinión no importaba porque, en su mundo, yo era una intrusa en su relación madre-hijo. Así que tomé una decisión. Si ella quería meterse en mi vida, entonces yo jugaría su juego, pero con mis propias reglas, y ahí fue donde todo comenzó. Podría decir que hubo un momento exacto en el que decidí que mi suegra no se saldría con la suya, pero la verdad es que fue una acumulación de cosas. Una tras otra, como gotas que llenaban un vaso hasta rebosarlo. La gota final llegó en una comida familiar. Nos habíamos reunido en casa de su hermana. Una mujer con la misma tendencia a meter la nariz en la vida de los demás, pero con menos sutileza. Yo ya iba preparada mentalmente para una tarde de comentarios pasivo-agresivos y críticas disfrazadas de consejos bien intencionados. Pero no estaba preparada para lo que mi suegra hizo ese día. Ay, cariño, ¿ya hablaste con tu mamá sobre lo que me contaste la otra vez? Preguntó su hermana, mirando a mi novio con una sonrisa expectante. Él frunció el ceño. ¿De qué hablas? Lo de que estás pensando en bueno, ya sabes, dijo ella, bajando la voz con falsa discreción. Que tal vez no sea el momento adecuado para casarte. Solté el tenedor. Mi novio me miró, visiblemente confundido, y luego miró a su tía. Yo nunca dije eso. Oh, no. Su tía se llevó una mano a la boca con fingido asombro y miró a mi suegra. Entonces lo entendí mal, mi suegra ni siquiera fingió sorpresa. Se limitó a sonreír con una expresión de autosuficiencia, como si estuviera esperando ese momento. Ay, mi amor, no te enojes conmigo, dijo, poniendo una mano sobre la de mi novio. Solo le mencioné a tu tía que últimamente te notaba un poco estresado y que quizá necesitabas tiempo para pensar bien las cosas. No quiero que tomes decisiones apresuradas. Lo dijo con tal dulzura que cualquiera pensaría que realmente le importaba el bienestar de su hijo. Pero yo sabía la verdad.
Ella había plantado esa idea con la intención de que llegara hasta mis oídos. Quería que dudara, que sintiera inseguridad, que pensara que mi novio tenía dudas sobre nuestra relación. Vi cómo él suspiraba, frotándose la sien. Mamá, ya te dije que estoy bien. No sé por qué sigues inventando cosas. No estoy inventando nada, se defendió ella con una risita. Solo soy tu madre, mi amor. Te conozco mejor que nadie. Me hirvió la sangre, no fue solo la mentira, sino el descaro con el que la había contado. El hecho de que lo hiciera delante de toda la familia. Como si fuera un juego. Como si yo no tuviera ni voz ni voto en mi propia relación. No reaccioné de inmediato. Me limité a respirar hondo, a fingir una sonrisa y a dejar que la conversación continuara. Pero en mi cabeza ya se estaba formando un plan. Si mi suegra quería jugar con la información y manipular a la gente a su alrededor, entonces iba a probar un poco de su propia medicina. La diferencia era que, en mi versión del juego, ella sería la que terminaría en ridículo. Después de aquella comida familiar, supe que no podía seguir simplemente ignorando a mi suegra. No bastaba con quejarme o esperar que mi novio finalmente entendiera lo que estaba haciendo. No. Si ella quería jugar, entonces yo también jugaría, así que empecé con algo pequeño. Una tarde, mientras tomábamos café en su casa, fingí estar preocupada. Suspiré un par de veces, fruncí el ceño y jugué con la cuchara como si algo me estuviera atormentando. Sabía que no tardaría en caer en la trampa. ¿Todo bien, querida?, preguntó con su voz empalagosa de falsa preocupación. Levanté la mirada, como si dudara en hablar. Luego, con una expresión de profunda tristeza, solté, no sé si debería decirte esto, pero estoy preocupada por él. Ella se inclinó hacia adelante con interés. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasa? Hice una pausa dramática y bajé la voz. Últimamente lo noto extraño. Se despierta a medianoche y se sienta en la sala, en la oscuridad. A veces murmura cosas. Nombres de personas que yo no conozco. Y cuando le pregunto, cambia de tema. Su expresión pasó de la curiosidad al horror. Como dices, asentí con solemnidad. No quiero preocuparlo, pero ¿tú crees que pueda ser algo serio? Mi suegra, por supuesto, no perdió el tiempo. Esa misma noche llamó a su hijo con voz angustiada, preguntándole si estaba durmiendo bien, si se sentía confundido o si tenía algo que quisiera contarle. Él, sin entender nada, le aseguró que todo estaba bien. Pero ella no se quedó tranquila. En los días siguientes, noté cómo lo observaba con más detenimiento. Cada bostezo era motivo de alarma. Cada distracción, una señal de que algo andaba mal, y eso fue solo el comienzo. Le conté que él estaba considerando adoptar una dieta vegana porque le preocupaba el impacto ambiental de la carne. Que quería vender su auto porque estaba explorando un estilo de vida minimalista. Que últimamente se sentía atraído por la música de meditación y estaba considerando hacer un retiro espiritual en la montaña. Cada vez que hablábamos, le dejaba caer una semilla de duda. Y mi suegra, ansiosa por mantener el control sobre la vida de su hijo, corría a confrontarlo con preguntas que él no tenía idea de dónde salían. Al principio, él solo se reía. Luego, empezó a frustrarse. No entiendo qué le pasa a mi mamá, me dijo una noche. Últimamente actúa como si yo fuera otra persona. Tal vez solo está preocupada por ti, respondí con inocencia. Él suspiró y sacudió la cabeza. No sé qué inventan en esa familia, pero ya me está cansando. Sonreí para mis adentros. Esto apenas estaba empezando. Mi suegra estaba desesperada. Lo noté en la forma en que me llamaba con más frecuencia, siempre con la misma urgencia en la voz. Ahora ya no eran solo preguntas sobre su hijo, sino afirmaciones dichas con la seguridad de quien cree haber descubierto un gran secreto. Tienes que hacer algo, mi amor, me dijo un día. Estoy segura de que algo le hicieron. Mi hijo nunca actuaría así, tuve que morderme el labio para no reírme. Para este punto, la pobre mujer ya estaba completamente atrapada en su propia paranoia. Cada vez que hablaba con su hijo, encontraba nuevas señales de su supuesto cambio de personalidad. Según ella, él ahora hablaba más pausado, miraba al horizonte como si estuviera perdido en sus pensamientos y, lo peor de todo, rechazó su pastel favorito porque estaba experimentando con otros sabores. Eso último casi le provocó un infarto, pero la verdadera joya de mi plan llegó en una reunión familiar. Nos habíamos reunido para celebrar el cumpleaños de un primo lejano. Como siempre, mi suegra estaba en el centro de la conversación,
esta vez relatando con aire trágico su teoría sobre la extraña transformación de su hijo. Yo no sé qué está pasando, se lamentaba, pero él ya no es el mismo. Alguien le preguntó qué quería decir, ella suspiró, como si le doliera decirlo. Ha cambiado. Dice cosas raras, está haciendo planes extraños. Imagínense que ahora quiere irse a vivir un año a la India para descubrirse a sí mismo. Hubo un murmullo de sorpresa entre los presentes. Algunas tías se llevaron las manos a la boca. Otras negaron con la cabeza, como si se tratara de una tragedia inminente. En ese momento, mi novio llegó con un plato de comida, ajeno a la escena que se estaba desarrollando. ¿Quién se va a la India?, preguntó con el ceño fruncido. Todos se quedaron en silencio. Su madre lo miró con angustia. Tú, mi amor. Dijiste que querías hacer un retiro espiritual. Él soltó una carcajada. ¿De qué hablas, mamá? Mi suegra parpadeó, confundida. Miró alrededor, esperando que alguien la apoyara. Me lo dijo ella, señaló, dirigiendo todas las miradas hacia mí. Puse mi mejor expresión de inocencia. Yo nunca dije eso. Se hizo un silencio incómodo, pero tú me contaste. Balbuceó, sintiéndose acorralada. Mi novio suspiró y se pasó una mano por la cara. Mamá, ya basta. Estás inventando cosas. Las tías comenzaron a intercambiar miradas, murmurando entre ellas. Mi suegra, por primera vez en su vida, no supo qué responder. Me acomodé en mi asiento, disfrutando del espectáculo. Esto apenas comenzaba. Mi suegra estaba al borde del colapso. Desde la última reunión familiar, su credibilidad había empezado a tambalearse. Ya no era la voz de autoridad en la familia, la mujer que todos escuchaban con respeto. Ahora la miraban con duda, con cierta lástima. Como si se hubiera convertido en una señora que exageraba o, peor aún, que mentía. Pero lo mejor vino cuando su propio hijo comenzó a perder la paciencia con ella. No sé qué te pasa, mamá, pero ya no puedo más, le dijo una noche por teléfono. Deja de inventar cosas sobre mí. Yo estaba a su lado cuando ocurrió. Lo vi frotarse la sien con frustración mientras ella trataba de justificarse, mientras decía que solo se preocupaba por él, que algo extraño estaba pasando, que yo tenía que haberle dicho todo. Deja a mi novia fuera de esto, respondió él con firmeza. Ese fue el golpe final. A la mañana siguiente, mi suegra dejó de hablarme. Ya no me llamaba, no me enviaba mensajes, ni intentaba acercarse con su tono condescendiente. Me evitaba como si yo fuera la fuente de todos sus problemas. En cierta forma, lo era. No pude evitar sentir un placer sádico al verla tan acorralada. Ella, que siempre se había metido en nuestra relación, que había manipulado, mentido y sembrado dudas, ahora era la que estaba en la mira. Y lo mejor de todo, lo había hecho ella sola. Yo solo le había dado un pequeño empujón, pero aún faltaba el golpe final. En la próxima comida familiar, cuando ya todos la veían con cierta desconfianza, decidí que era momento de cerrar con broche de oro. Suegra, ¿puedo preguntarte algo?, dije con voz dulce mientras todos estaban reunidos en la mesa. Ella me miró con cautela. Dime, hice una pausa, como si estuviera dudando. Luego, con fingida preocupación, solté, es que me han contado que últimamente has estado diciendo cosas que no son ciertas. No sé si estés estresada o si. Bueno, quizá deberíamos hablar con un doctor. El silencio en la mesa fue absoluto. Vi cómo su rostro se descomponía. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con furia, pero no pudo decir nada. Porque si lo hacía, si respondía con enojo, solo confirmaría lo que yo acababa de insinuar. Algunas tías asintieron con seriedad. A veces el estrés nos juega malas pasadas, murmuró una. Sí, podría ser algo hormonal, añadió otra. Mi suegra se puso de pie, balbuceando una excusa torpe antes de marcharse de la mesa. Yo me limité a tomar un sorbo de mi bebida. Había ganado. Después de aquella comida, mi suegra desapareció por unos días. No hubo llamadas, ni mensajes, ni intentos de manipulación. Era extraño. Demasiado tranquilo. Mi novio, por su parte, estaba aliviado. Creo que por fin entendió, dijo una noche mientras veíamos una película en el sofá. Nunca la había visto tan callada. Yo fingí dudar. ¿Tú crees? No sé. Siento que aún no se da por vencida. Y no me equivocaba. Unos días después, nos invitó a cenar en su casa. Insistió en que quería hablar con nosotros, lo cual me dio curiosidad.
Sabía que no me iba a rendir sin intentarlo una última vez. Cuando llegamos, nos recibió con su mejor sonrisa, esa que siempre usaba cuando quería jugar a ser la madre perfecta. Nos sentamos en la mesa, y apenas sirvió los platos, fue directo al ataque. Hijo, tenemos que hablar de algo importante, dijo, dirigiéndole una mirada seria. Mi novio dejó los cubiertos. Dime. Ella suspiró dramáticamente y luego me miró. Es sobre ella, ahí estaba. Su última jugada, ¿qué pasa con ella? Preguntó él, cruzándose de brazos. Hijo, no quiero que te enojes, pero creo que tu novia ha estado diciéndome cosas que no son ciertas para ponernos en contra. Silencio. Yo solo la miré, fingiendo estar sorprendida. Perdón, no te hagas la inocente, dijo, apretando los labios. Yo sé lo que intentaste hacer. Hiciste que toda la familia pensara que estoy loca, que me estoy inventando cosas. Mi novio se pasó una mano por la cara, frustrado. Mamá, tú te inventaste cosas. Nadie te obligó a decirlas. Porque ella me lo decía, insistió, señalándome con el dedo. Ella me manipuló, suspiré, preparándome para el golpe final. ¿Tienes pruebas? Ella parpadeó, como si no hubiera esperado la pregunta. ¿Qué pruebas? Repetí con calma. Un mensaje, una grabación, algo que demuestre que yo te dije esas cosas. Ella miró a su hijo en busca de apoyo, pero él solo esperaba su respuesta. No las tengo. Pero, entonces, ¿cómo puedes estar segura? Pregunté, inclinándome hacia adelante. ¿No será que confundiste las cosas? Tal vez el estrés. O la edad. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás tratando de hacerme quedar como una loca otra vez? Mi novio se puso de pie. Basta, mamá. Ya estoy harto de esto. Si sigues con esta actitud, voy a empezar a alejarme de ti. Ella se quedó en silencio. Sabía que lo decía en serio.